Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elena Leticia Martínez Rodríguez. Les hablaré del capítulo número 5 de la educación intercultural bilingüe en la reforma educativa, marginalidad y desplazamientos, escrito por Rosa Guadalupe Mendoza Zuani, del libro La Reforma Educativa Revisión, apuntes y reflexiones para la elaboración de una agenda educativa, de los autores Arcelia Martínez Bordón y Alejandro Navarro Arredondo. Como podemos observar, hay mucha marginación indígena, sobre todo en el ámbito escolar. Es evidente la marginación de la educación intercultural bilingüe del subsistema indígena que ha tenido en la reforma educativa que inició en 2013, y la acción pública no ha tomado la decisión para la solución de la histórica marginación de los pueblos indígenas, en los términos económicos, políticos, sociales y educativos, ni los fundamentos en la equidad, a pesar que esto significaría más presupuesto y mejores instrumentos en la política. Con la reforma se observa que hay un desplazamiento en la educación intercultural bilingüe hacia la incorporación educativa. Por ejemplo, en reglas de operación, programas presupuestarios, como el Programa para la Inclusión y Equidad Educativa, que nos dice que es un proceso basado en un principio con la característica de la diversidad relacionando a los grupos sociales. Los sistemas y programas educativos se deben apegar a dicha diversidad para responder a las necesidades y capacidades de todos los estudiantes. Enfatiza al individuo y no a grupos culturales ni lingüísticos. Las autoridades federales hicieron un trabajo de campo del sector educativo derivado de este análisis en 6 entidades federativas con autoridades educativas locales acompañados por maestros del subsistema indígena y telesecundarias para desarrollar la evaluación de la política educativa en educación básica de la población indígena. Esta evaluación constituyó un insumo para la construcción de las directrices para la atención educativa a niños, niñas y adolescentes indígenas en educación básica. En el análisis de datos, su criterio principal es la pertinencia y equidad, al igual que en la evaluación que se realizó, mismos que fueron eje para la evaluación pública de la niñez indígena. Se analizaron documentos de la Secretaría de Educación Pública, se realizaron entrevistas con 25 funcionarios federales y 120 funcionarios estatales en el ámbito educativo. Se organizaron 6 grupos de discusión con maestros, directores, supervisores y jefes de sector en los estados de Chihuahua, Chiapas, Veracruz, Morelos, Yucatán y Puebla. Ahora bien, hablaremos de la marginalidad de la educación indígena. Esto nos dice que la niñez indígena no solo asiste a escuelas de esta índole, se encuentran en todas las modalidades de atención educativa. El subsistema de educación indígena constituye el espacio potencial del derecho que tienen los pueblos indígenas a la educación bilingüe. Se caracteriza por ofrecer educación inicial, que esta no es obligatoria, educación preescolar y educación primaria en comunidades indígenas. Está normado por la Dirección General de la Educación Indígena y operado por el Departamento de Educación Indígena de las autoridades educativas locales de las entidades federativas. La cualidad de la educación ofrecida en las escuelas indígenas es su carácter bilingüe, para el uso de la lengua materna como lengua de instrucción y como objeto de estudio. Esto lo dijo la SEP en el 2008 en la página número 7. Hasta el momento
no existen programas de estudio para todas las lenguas ni para cubrir todos los grados de primaria. Debido a esta insuficiencia, los últimos años lo bilingüe ha tenido mayor énfasis en el diseño e implementación de estrategias concretas que lo intercultural. Muy poco se ha hecho para que proceda lo cultural en la educación que reciben los niños indígenas. Es necesario recalcar que la reforma educativa no ha planteado revertir la marginación en el sistema educativo mexicano. Esto se expresa en el diseño poco pertinente y de presupuesto que le asignan a la producción de materiales educativos. Hay 4 ámbitos en el marco de la reforma educativa donde se corrobora la marginalidad del subsistema indígena. Primero, materiales educativos. De acuerdo con el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos dice que se debe relacionar la calidad de la educación con la disposición de materiales que garanticen el máximo logro en el aprendizaje de los estudiantes. Deben ser gratuitos y dirigidos a docentes y alumnos. Todo tipo de materiales impresos, audiovisuales, multimedia, etc. No solo libros de texto. Tienen derecho también a recibir sus libros a tiempo, en buen estado y en su lengua materna, y con contenidos culturalmente pertinentes, sin importar el grado que cursen. De igual manera, los docentes de educación indígena deben recibir libros para que los maestros que les apoyen fortalezcan en los contextos complejos de las escuelas bilingües, interculturales y multigrado. Los libros de texto en lenguas indígenas no son actualizados de acuerdo con los programas de estudio vigentes ni los avances de normalización lingüística. Solo son impresos para algunas lenguas mayoritarias numéricamente. Cabe mencionar que el presupuesto para la producción de los materiales educativos no está asegurado desde el 2010 y debe negociarse cada año. La marginalidad presupuestaria constituye las principales omisiones y asuntos no atendidos en el marco de la reforma. Se ha planteado desde la Dirección General de Educación Indígena la estrategia de elaborar libros cartoneros o ahora llamados artesanales por parte de estudiantes y maestros. Esto es con el objetivo de subsanar el déficit de producción de libros y materiales en lenguas indígenas. Sin embargo, los libros cartoneros no constituyen sustitutos de los libros de texto en sus propias lenguas. Número 2. Gestión escolar. La autonomía de gestión supone la existencia de condiciones mínimas para ejercerla, que son inexistentes en las escuelas del subsistema indígena. No basta con aumentar el número de escuelas indígenas beneficiarias. La SEP y el Banco Mundial elaboraron el proyecto Fortalecimiento de Autonomía en la Gestión Escolar, Plan Indígena 2014, para plantear acciones específicas a fin de fortalecer la gestión escolar en el subsistema. Sus conclusiones se orientaron principalmente a aumentar el número de escuelas beneficiarias del programa de apoyo a la gestión. Número 3. Perfil y formación docente. Antes de la reforma, no se tomaron decisiones para fortalecer las licenciaturas en educación preescolar y primaria, intercultural, bilingüe, que se ofrecen en pocas escuelas normales del país. En el caso de la formación de docentes de educación indígena, las estrategias de profesionalización para docentes en servicio que no cuentan con una licencia. La escolaridad de los maestros indígenas ha sido una preocupación central en el marco de la reforma educativa. Su perfil docente es peculiar. Número 4. Currículo. En el marco de la reforma educativa se cristaliza una tendencia a un sistema educativo inclusivo mediante un currículo para todos, único, que no considera la diversidad y la necesidad de su diversificación cultural y lingüística. Una de las innovaciones del nuevo modelo es el reconocimiento de la capacidad del docente
para decidir una parte del currículo y que así atienda las necesidades educativas específicas de cada educando. Sin embargo, hasta este momento, ni las acciones públicas para generar condiciones para su operación, ni la operación misma son claras. En México, la inclusión se presenta como una alternativa a la interculturalidad en el marco de la reforma educativa de 2013, que plantea mejorar la calidad y equidad de la educación básica y media superior. También pretende propiciar la participación de los padres de familia por medio de los consejos de participación social. Así, el gobierno mexicano ha definido cuáles son los grupos vulnerables susceptibles de ser incluidos concretamente en las reglas de operación del programa de la inclusión y equidad educativa. De este modo, la inclusión como principio orientador engloba la atención educativa de alumnos con necesidades educativas sumamente diversas.